Bueno, pues después de este congreso que hemos tenido, mujeres, ¿qué tal que recibieron la palabra del Señor? Más ánimo, porque estuvimos muy contentas, muy bendecidas. Tuvimos una clausura de danza y bueno, nos gozamos en el Señor. Quiero darle gracias a Dios por todas las que participaron en el evento, desde mantenimiento, cocina, cafetería, todas las que participaron, edecanes, todas las que coordinaron todos estos ministerios. Y pues bueno, yo quería nada más decirles dos conclusiones para dar lugar a Judy, que va a compartir de este mensaje de las 10 vírgenes, que 5 tenían sus lámparas listas con aceite extra para ese día y otras que fueron imprudentes, que no llevaron aceite. Pero al final dice que la puerta se cerró y las que no tenían el aceite, la lámpara, pues no pudieron entrar a las bodas del Cordero. Así es que, iglesia, tenemos que estar preparados para ese día y no ser imprudentes, sino al contrario, ser sabios y prudentes. Entonces, aquí una conclusión al final que dice: entonces velad, porque no sabéis el día ni la hora. Tenemos que estar velando, tenemos que estar orando y atentos, viendo lo que está pasando en el mundo, las noticias. Cristo viene, avivamientos, estoy viendo avivamientos en todas partes del mundo, la gente juntándose en las calles, alabando a Dios en los supermercados. ¿No les ha tocado ver eso? El Señor está acelerando, está avivando antes de aquel día. Así es que tú no te lo pierdas. Tenemos que velar y orar. Y otra escritura muy importante que nos deja el Señor para antes de que Él venga, dice: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otro consejo es: no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque es una instrucción del Señor. Ahí se recibe, Dios baja con su unción, ahí podemos adorar al Señor, podemos convivir unos con otros, recibimos la palabra. En medio de la reunión a veces hay sanidades, milagros, hay revelación de la palabra, de que la gente se le revela a Cristo como el único Señor y Salvador. Entonces no dejemos de congregarnos. Y si hay alguien que ves que no se está congregando, dice: exhortándonos unos a los otros, animándonos unos a los otros. Entonces pues fue muy bonito este congreso. Yo quería decirle a Ivana si puede compartir algo. Sí, yo solo quiero dar un testimonio. Yo sé que Dios nos habló a muchas de nosotras las mujeres que estábamos ahí. No se oye. Nosotras las mujeres que estamos ahí, y en uno de esos tiempos de alabanza, así, Sandy Childress, una de las oradoras que teníamos ahí, nos estaba comentando de una visión que ella tuvo durante el tiempo de COVID, en un tiempo de alabanza y adoración, que ella veía el mundo entero en la galaxia, o sea, estaba oscuro y estaba ahí el mundo, y que ella veía que una boca se abría y que fuera de esta boca salía una oscuridad y que empezaba a rodear el mundo, y que era el temor, la ansiedad, un terror que se estaba desatando sobre todo el mundo. Y ella siguió con su prédica, pero después, cuando tuvimos nosotros un tiempo de adoración y de alabanza y de pedir a Dios por su Espíritu Santo, por su fuego, para avivar el fuego que Él ha puesto en nosotros, Dios me permitió ver una visión, y fue, haz de cuenta, lo mismo que ella vio, pero empecé a ver otra boca que se abría. Pero de esta boca salía fuego, y el fuego empezaba a pelear contra las tinieblas y empezaba a quemar las tinieblas, y donde hay luz no puede haber oscuridad. Entonces el fuego consumía la oscuridad. Y lo que yo me di cuenta es que Dios está levantando generaciones, no nomás una generación, sino papás, mamás, hijos, hijas, abuelos, o sea, familias enteras, generaciones que no se van a avergonzar del evangelio.
dice en su palabra que no podemos avergonzarnos del evangelio porque es poder de salvación. Y este mundo necesita un salvador, necesita salvación del terror, de la depresión, de la ansiedad, de lo que estábamos hablando ahorita que le está pasando a los jóvenes. No nomás es los jóvenes, es los adultos también. Pero iglesia, tenemos que levantarnos, abrir nuestra boca, no dejar que ese mismo miedo o ansiedad cierre nuestra boca, porque las tinieblas no tienen parte ni suerte con los hijos de Dios. Entonces es una palabra para mantenernos alerta, pero también para animarnos, porque ese fuego no es nuestro propio fuego, es el fuego del Espíritu Santo. Amén, gracias. Bueno, y ahora pues Judy se queda para compartir la palabra. No quería subir, Ivana, pero ¿qué tal? Es una bendición, ¿verdad? Escuchar de los jóvenes lo que Dios les habla a ellos. Hace poco estábamos en un tiempo de adoración preparando el ambiente para la reunión en Weslaco, y una de las chicas que está en la alabanza, que está en prepa, que acaba de cumplir 16 años, que tú tal vez dices, pues están viviendo en su momento de adolescente, y de repente dijo, es que vi como Cristo venía en un caballo, y la palabra en inglés es charging, como que venía a toda velocidad hacia la tierra, con ímpetu, con fuerza, con una espada en la mano, y decía, era algo tan glorioso, pero venía a rescatarnos. Y yo dije, wow, nuestros jóvenes están viendo visiones. Lo que dice el libro de Joel está sucediendo hoy. Dice que verían visiones y que profetizarían, y que los ancianos verían sueños. Y eso está pasando el día de hoy, porque ayer mi papá me dijo, tuve un sueño. Y sí tuve un sueño, pero yo le dije, papá, yo creo que ese fueron las carnitas, o sea, ese no estoy segura. Dice, no, sí fue un sueño como diferente. Le digo, bueno, hay que seguir orando por revelación de ese sueño. No, pero está sucediendo, ¿verdad que sí? Está sucediendo en nuestros tiempos. Pero ¿sabes qué? Es fácil ser engañados. Es fácil ser engañados. Cuando tú no estás alerta, cuando tú no estás velando, cuando yo estoy distraída, es muy fácil ser engañado. Hay detalles que no discierno, hay cosas minuciosas que si yo no estoy firme en la verdad, que no estoy alerta, bien despierta, entonces voy a ser fácilmente engañada. Como hace un tiempo estaba yo viendo las noticias en mi teléfono y de repente vi, ¿cuántos ven el fútbol americano? Digo, es que yo vengo de una familia de futbolistas, pues no muchos, pero ¿saben quiénes son los Chiefs? ¿Saben quién es Taylor Swift? Ah, ok. Bueno, no la promuevo para nada, pero estaba yo viendo una noticia y Mahomes, que es el quarterback de los Chiefs, estaba en la noticia diciendo, ya no voy a dejar que Kelsey invite a su novia Taylor Swift a los juegos porque lo distrae, y ya no son mis amigos, ya no son bienvenidos. Es más, si ella viene, él no juega. Y yo dije, wow, se enojó bastante. No, qué bueno, dije, qué bueno. Y entonces fui con mis hijos y les dije, ¿supieron que Mahomes se enojó con Kelsey? Y me dicen, a ver, mamá, enséñame eso porque son mejores amigos. Y entonces se los enseñé y me dice, ay, mamá, es AI, es inteligencia artificial, te la creíste. Es inteligencia artificial. Pero yo dije, ay, o sea, yo soy de la época de Facebook. O sea, esta semana cumplo 45 años. Pero sí me explicó, o sea, es tan fácil ser engañados. Yo me la comí completita. Y ellos, mis hijos, ¿qué hicieron? Se atacaron de risa. Pues sí, porque están acostumbrados a ver la diferencia entre lo que es inteligencia artificial y lo que no. Pero yo quiero decirte que podemos ser muy fácilmente engañados. Dice en Colosenses, te quiero llevar rápidamente, Colosenses 2:8 dice, mira que nadie los engañe. Me gusta mucho porque la palabra usa muchas veces el mira. Y mira es pon atención. Mira que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y son palabras un poquito rimbombantes, pero prácticamente lo que está diciendo es: tengan cuidado, no se dejen llevar por aquellos que los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, porque no se están apoyando en Cristo, sino se apoyan en tradiciones de hombres y en los poderes que dominan este mundo. Entonces, quiere decir que las ideas que no se apoyan en Cristo nos pueden engañar de la verdad. Nos pueden engañar de la verdad, pueden robar nuestra atención de la verdad. Sandy Childress hablaba del camino, de cómo tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús para no perder el rumbo, para no perder el camino, porque si perdemos nuestra vista, el enfoque de Cristo, vamos a perder el rumbo y vamos a llegar a otro lado. Solo hay un camino. Te voy a decir algo muy interesante. Todas las personas que han estado en esta tierra se han hecho ciertos tipos de preguntas, y dependiendo las ideas que han recibido de maestros, de sus padres, de su cultura, es como ellos van contestando estas preguntas. Y ahorita en nuestra cultura, nuestros hijos, nuestros jóvenes, la televisión, la educación está enseñando, hay una enseñanza muy humanista, una enseñanza atea, una enseñanza materialista que niega la existencia y la soberanía de Dios. Y estas preguntas son esas preguntas existenciales: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Qué pasa cuando me muera? ¿Quién decide lo que es bueno y es malo? Estas preguntas son existenciales y todas las personas se las hacen. Cuando nosotros no tenemos la verdad, vamos a contestar estas preguntas de manera falsa. Esas huecas sutilezas, esas teorías, esas filosofías que están siendo lanzadas a los oídos y a los ojos de nuestros hijos, de nosotros, por la televisión, por el internet, por los libros, por la educación, están empezando a contestar engañosamente estas preguntas que son tan importantes. En la prepa, allá en los Estados Unidos, nada más entrando a primero de prepa, que aquí es tercero de secundaria, les dan 1 hora diaria de clase de evolución. Evolución ni siquiera está comprobada. Evolución es una teoría, pero la enseñan como si fuera una verdad. Y todos estos chicos, 1 hora diaria en el transcurso de un año entero, están recibiendo una semilla de mentira, de una filosofía y una sutileza hueca que está fundada en los principios del mundo caído, en los poderes y dominios del infierno, que no tienen nada que ver con la verdad. Y entonces ellos van a la iglesia 1 vez a la semana, pero 5 días de la semana están recibiendo una enseñanza, y luego van a su casa y tienen que hacer un proyecto, y todas las respuestas a esas preguntas que tienen de identidad las están recibiendo de estos libros, de estos maestros. Está mi hijo en la escuela y dice: mamá, o sea, nos dicen, por ejemplo, que somos un accidente. Entonces cuando tú dices, bueno, y la pregunta es, ¿y de dónde vengo? Pues de un accidente cósmico. Y entonces, si yo soy un accidente cósmico, pues ¿cuál es mi propósito? Pues no tienes propósito. Pues sé feliz. Y si me muero, ¿qué pasa? Pues nada, porque como eres un accidente y solo existe lo que ves, pues ahí se acabó, te conviertes en polvo de estrellas y ya.
Pero ve cómo están contestando estas preguntas. Ahora, nos vamos un poquito después y tú dices, bueno, pero ¿por qué veo tantos comportamientos? ¿Por qué estamos viendo a nuestra juventud tomando decisiones en su cuerpo que son totalmente contrarias a la naturaleza, al diseño de Dios, ¿verdad? ¿Por qué estamos viendo que se han salido del marco del matrimonio establecido por Dios a hacer otras cosas? Bueno, porque todos estos años les han enseñado que son un animal evolucionado. Entonces, ¿en qué difiere mi decisión sobre mi cuerpo que la de un animal sobre su cuerpo? Y entonces, imagina todo esto, las respuestas que están recibiendo, las conclusiones a las que están llegando cuando son engañados por semillas de engaño, de mentira, que está haciendo en ellos una identidad totalmente equivocada a la que fuimos creados. Y es peligroso. Es tan peligroso, pero por eso dice, pon atención, no te dejes engañar. Quiere decir que estamos en un mundo que nos va a querer engañar todo el día, todo el rato. En donde tú estás, tú tienes que estar poniendo atención y tú tienes que saber bien cuál es la verdad. Porque si tú no sabes cuál es la verdad, entonces vas a escuchar todas estas ideas y vas a decir, pues esta me parece mejor que esta, pues yo creo que esta me gusta más. Pero eso no lo hace verdad. No porque tú creas algo con todo tu ser, con toda tu fuerza, quiere decir que lo hace verdad. Está como la película de Dora. No sé si la han visto, pero cuando yo la vi, estaban chiquitos los niños. Hay un precipicio y allá enfrente hay un tesoro. Y Dora está acá y dice, yo creo que sí puedo. Si lo creo, lo logro. Si lo creo, lo logro. Y empieza a correr. ¿Y qué creen que pasa? Brinca para agarrar el tesoro. ¿Y qué le pasa? Se cae al precipicio, porque claro que aunque quieras, la realidad es la realidad. No iba a volar, no iba a vencer la ley de la gravedad, porque la realidad es la realidad. Hay solo una verdad, hay verdad absoluta, no hay ninguna verdad relativa. No es tu verdad y mi verdad. Todas estas ideas están siendo plantadas en una generación con el motivo de que esta generación no sea libre, porque la verdad nos da libertad. Si conocieren la verdad, serán verdaderamente libres. Entonces el engaño oprime, el engaño esclaviza, el engaño ciega, el engaño maltrata, humilla. Eso es lo que hace el engaño. Estas son las ideas que están en el mundo el día de hoy, que están engañando a nuestra sociedad, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a ese compadre que no conoce al Señor, a ese vecino que no conoce al Señor. Pero nosotros que somos la iglesia tenemos que estar alertas, despiertos, poner mucha atención, porque hay engaño allá afuera. Y tenemos que estar listos y preparados, porque estas semillas se siembran en el corazón, empiezan cayendo en la mente. Son semillas. Está mi hijo en la escuela, en la prepa, y los maestros tienen una agenda, ¿no? Entonces, el maestro es un maestro de historia, pero hace preguntas acerca de Dios en la clase de historia. Y entonces mi hijo contesta, no, pues es que él es eterno. Y el maestro le dice, ¿y cómo sabes que es él y no ella? Semilla. ¿Me explico? Semilla. Y entonces sale Diego de la clase y dice, mamá, me dijo eso, pero ¿sabes qué pensé yo? Dije, pues la palabra lo llama padre. La palabra lo llama el hijo. Él tiene características de protector, de proveedor, de autoridad. Es él. Yo dije, wow. Yo no le tuve que decir a mi hijo. Él solo, con lo que él había en su corazón sembrado, pudo defender esa semilla y secarla, porque esa semilla que viene a su mente luego baja al corazón, y una vez que está sembrada en el corazón, la semilla empieza a producir un árbol que da frutos corruptos. Pero la palabra de Dios es una semilla incorruptible que da fruto y que crece. Fruto incorruptible. Amén. La verdad nos da identidad. Cuando tú conoces la verdad, tú sabes que Dios te hizo a su imagen y semejanza. Tienes un valor tremendo. Y cuando tú conoces quién es tu creador, entonces tú sabes
para qué fuiste diseñado. Porque tú ya no es, ay, pues yo me voy a autorrealizar, yo voy a hacer lo que yo quiera conmigo mismo, sino que descubres si Él me hizo con un diseño y me hizo con un propósito. Tu valor te lo da tu Creador, no lo que tú logres, no lo que tú tengas, y eso te hace libre. Porque si no eres esclavo de ganar más dinero, eres esclavo de estar más musculoso, eres esclavo de estar más fuerte, más delgada, eres esclavo de estar más a la moda. Pero cuando tú conoces que tu identidad está basada en tu Creador, Él es el que te da el valor que tú tienes. Amén. Amén, no somos esclavos, sino que somos libres porque estamos en la verdad. Estamos en la verdad. Dice la palabra en Romanos 12:2: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está hablando de una actividad mental que está siendo transformada. Hay una regeneración de la mente. Son las ideas. Las ideas provocan comportamientos, las ideas provocan identidad, que es lo que estaba hablando. Las ideas se reciben de todo lo que está a nuestro alrededor y recibimos, pero cuando tú estás en Cristo, te conviertes en una nueva criatura y tú empiezas a leer la palabra, y esta palabra empieza a transformar tus pensamientos. Empieza a cambiarlos, empiezas a alinearlos a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empiezas a reconocer tu propósito. Y me gusta mucho porque dice: no te conformes. Sabes, podemos conformarnos, podemos hacernos a la manera, a la forma, a moldarnos a la cultura en la que vivimos. Que la iglesia no se parezca a la cultura allá afuera. Que cuando la gente de afuera venga a la iglesia diga: esto es el cielo en la tierra, es totalmente diferente al mundo. Que cuando vengan a la alabanza no sientan que fueron a un concierto. Sientan el poder del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, trayendo revelación de la santidad de Cristo y su majestad, y que digan: estoy probando el cielo en la tierra. No nos conformamos al mundo. Que no nos hagamos nosotros a ellos, que ellos se hagan a nosotros. Que seamos tan atractivos porque estamos en la verdad, porque somos libres, porque conocemos nuestra identidad, conocemos a nuestro Creador. Que ellos digan: yo quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero estar ahí donde están ustedes. Iglesia, somos nosotros, pero tenemos que pelear por la verdad. Tenemos que ser intencionales por conocer la verdad. Tenemos que guardar la verdad. Tenemos que promover la verdad. Si es necesario hablarla, tenemos que hablarla. Si es necesario defenderla, defenderla. Porque ahora, no sé si escucharon los acontecimientos de los Estados Unidos hace unas 3 semanas. Hay un hombre que se llamaba Charlie Kirk, que defendía la verdad del evangelio, defendía la verdad del matrimonio, y lo mataron por sus ideas, por su fe. Quisieron callar la verdad. No podemos callar la verdad, tenemos que hablarla, porque el mundo está tratando de callarnos. Como decía Ivana, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. No me avergüenzo porque es poder. Tenemos que hablar la verdad, pero para hablarla primero debo conocerla. ¿Verdad que sí? El primer paso, conocerla. Y yo quiero poner aquí unos fundamentos que en Amistad de Monterrey siempre se enseñan, pero vale la pena repetirlos para que los tengamos muy claros. Número 1, la palabra de Dios es la verdad máxima. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es Él, es su autoridad misma, su carácter mismo. Él mismo está hablando su palabra. Dice en 2 de Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios, y eso significa que Él sopló sobre la escritura. Está viva la palabra, está respirando la palabra. Cuando tú abres la palabra y empiezas a escudriñarla para ser renovado, transformado, esta palabra tiene poder para hacerlo en tu vida.
La palabra de Dios es la verdad. Dice en Juan 17:15, muy importante, Jesús está orando por sus discípulos, está a punto de ir a la cruz y dice: Padre, no ruego que los quites del mundo. A veces lloro así por mis hijos cuando están camino a la escuela, porque quisiera que no fueran a la escuela. Pero Padre, yo no te pido que los quites del mundo. No te pido que los saques del trabajo donde sus compañeros de trabajo hablan mentiras. No te pido que los saques de la escuela donde hay mentiras. No te pido que los saques, ¿verdad?, del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Identidad. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice: santifícalos en tu verdad. La palabra santificar quiere decir apartados. Están apartados, están en el mundo, pero están apartados del mundo. No se conforman al mundo, no caminan como el mundo, no hablan como el mundo, no piensan como el mundo, no dicen lo que el mundo dice, no creen lo que el mundo dice. Están santificados, pero la manera de santificarlos en esa verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es verdad, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es fiel, como leía ahorita la pastora Adriana. Todas las promesas de Él se cumplirán. Todo lo que dice su palabra es verdad. Todo, no dudes, no tiene errores, porque nuestro Dios no tiene errores. En Él no hay sombra de variación. Su palabra nunca cambiará, porque Él nunca cambiará. La palabra de Dios es santa porque su autor es santo. La palabra de Dios es perfecta porque su autor es perfecto. La palabra de Dios es poder porque su autor es poder. La palabra de Dios está llena de vida. La palabra de Dios es sin errores, porque así es nuestro Dios. Toda la persona, el carácter de Dios. Es como cuando dice, cuando te doy mi palabra. No, pues dependiendo de la persona dices, pues sí le creo o no le creo. Pero cuando Dios te dice, te doy mi palabra, es todo su carácter ahí. Es todo lo que Él es, sus atributos ahí, en su palabra. Nuestro Dios es el Padre de verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay oscuridad. Él es luz. Y así como Él es su palabra. Tú puedes descansar en la palabra. Cuando tú tienes una duda, ahí en la palabra está la respuesta. Es que ¿cómo voy a criar a mis hijos? Ahí en la palabra está su respuesta. Vete a Deuteronomio 4, ahí te dice. Es que no sé cómo hacerle en el matrimonio con mi esposo. Vete a Efesios 5, ahí te dice. Ahí está todo. Ahí está todo lo que tú necesitas saber para tu vida diaria, para tu familia, para tu trabajo, para tu gobierno, para tu economía, para la sociedad, para la educación, todo, para la filosofía, para la biología, para la historia, para todo viene en su palabra. Conoce la verdad para que seas libre, para que no seas engañado. Para que no llegues como aquella persona que dijo, ay, es que me estafaron, porque me hablaron por teléfono, me dijeron que si yo pagaba en tantos pagos me iban a dar un vuelo a Europa, íbamos a tener un viaje completo por toda Europa con un guía y hoteles y comida pagada, y cuando llegué a canjear mis boletos y todo, habían desaparecido. Se dejaron estafar, se dejaron engañar, y fue grande la ruina. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Conócela, ámala, estúdiala, escudriñala, memorízala, guárdala, atesórala, defiéndela. ¿Ok? Amén. ¿Cuál es el otro punto de verdad? El pilar de verdad, el primer pilar, la palabra. El segundo pilar es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad. Y es hay un choque entre las tinieblas y la luz, entre el Espíritu de verdad y el Espíritu de mentira. En 1 de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo. ¿Se acuerdan que Jesús oraba? Dice, nosotros no somos del mundo. No los saques del mundo, no son del mundo.
Pero aquí Juan dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, el mundo los acepta, el mundo los quiere, el mundo los ama. Porque hablan su mismo idioma, siguen en su misma necedad, siguen en sus mismas teorías engañosas. Pero dice, pero nosotros somos de Dios, identidad y verdad. Entendemos quién nuestro Creador es. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hay una conversación que choca. Por eso mi hijo, cuando está escuchando a este maestro de historia, dice, mamá, entro enojado y salgo enojado de esa clase. O sea, todo lo que dice me hace choca. Porque en él está el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y hay un discernimiento que cada vez que se habla y se quiere burlar de la palabra, o se quiere burlar de Jesús, o se quiere burlar de la fe en Cristo, hay algo que le da coraje. Porque la luz y las tinieblas no pueden convivir. En Juan 16:3 Jesús les está animando, está advirtiéndoles, yo me voy a ir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, así es uno de sus nombres, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no te va a guiar a la mentira. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Sabes a dónde te guía? A su palabra. El Espíritu Santo te trae a la memoria ese versículo que leíste hace 5 días, hace 3 días, y te lo trae a la memoria porque es lo que necesitas para comprobar la verdad, como lo hizo con mi hijo que está en la escuela, que el maestro le dijo eso, él o ella, y él trajo la palabra, el Espíritu Santo lo guió a la verdad. La palabra dice que Él es un padre. La palabra dice que Él es el proveedor. Él tiene características de un padre, proveedor. Él es el autor, Él es el líder, Él es o sea, Él con la palabra, Él pudo, el Espíritu Santo, la palabra que estaba en su corazón, el Espíritu Santo la recordó y con eso Él pudo decir, esta idea se seca y no la recibo en el nombre de Jesús. Esa semilla no entra a mi corazón en el nombre de Jesús. Pero si tú no tienes la palabra y tú no tienes al Espíritu Santo, y si tú no has leído la palabra y el Espíritu Santo te ha bautizado, pero no tienes la palabra, entonces ¿qué te va a recordar? Es que mi abuelita me dijo, pero pues esa no es la palabra. La palabra. Y sí, Él te va a guiar. Y mira, hay momentos que hay cosas, conversaciones, ideas que yo digo, no me suena. Hay algo que no puedo detectar exactamente qué es en ese momento. No me acuerdo de algún versículo bíblico, pero en mí el Espíritu Santo me está diciendo, cuidado con esto. Hazle caso a esa voz del Espíritu Santo y obedécela porque Él te está guiando a la verdad. Y quiero hablarte del tercer pilar que es muy importante y es que Jesucristo es la verdad. Juan 14:6, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Y cuando nosotros empezamos a desviarnos, como decía Sandy, desviar los ojos de Jesús, entonces estamos creyendo en un engaño. Cuando nosotros empezamos a hacer una idea equivocada de quién es Jesús, estamos haciendo un ídolo, porque no es el verdadero Jesús. Tenemos que conocer al verdadero Jesús, el Jesús que habla las Escrituras. Tenemos que creer todo lo que dice la Escritura acerca de Él. Y por eso es tan importante estos tres, porque si yo no tengo la palabra, entonces yo voy a inventarme a un Jesús que me platicaron en la película de la caricatura que pasaron por ahí, en Chosen. Y yo voy a pensar que todo lo que viene ahí es verdad. Y a mí, mira, a veces mis hijos sufren un poco conmigo, pero vemos alguna película de Jesús. No, eso no decía. A ver, saca la Biblia, vamos a ver bien en dónde dice, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque tenemos que tener el correcto concepto verdadero, esa revelación real de Jesús. No es un concepto, es una realidad, es una revelación. Jesús es una persona, no es un concepto.
Jesús no es una filosofía. Jesús no es una idea. Jesús, tenemos que entender quién es Jesús. Y hay tantas ideas tan equivocadas de Jesús, pero tenemos que entender que nuestra salvación se cumple por la única persona que vivió siendo completamente Dios y completamente hombre. Si alguien te dice, no, es que Jesús nació solo siendo hombre y cuando fue más grande y vino sobre él el Espíritu, entonces se convirtió también en Dios, cuidado. Porque entonces tenemos que regresar a la Escritura que dice que Él fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Amén. Amén. Por esta razón, porque Jesús se encarna, el verbo se hace carne, ¿verdad? En la palabra entendemos eso. Esta encarnación ahora nos da la perfecta revelación del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no es una representación de Dios. Él es la revelación de Dios. Amén. En Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Entonces tenemos que conocer esta realidad de quién es Jesús. Que nuestro Dios es triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una misma esencia, 3 diferentes personas, pero Él, a través de la Escritura vemos los atributos, habla de un solo Dios en estas 3 diferentes personas, pero tenemos que entenderlo y conocerlo, porque si no seremos engañados fácilmente. Él vivió una vida perfecta, Él fue el sustituto por la injusticia y llevó sobre Él el pecado, la culpa, la vergüenza. Él fue crucificado en la cruz derramando su sangre. Él fue sepultado en una tumba. Él resucitó victoriosamente y dejó enterrado en la tumba el pecado, la muerte, la maldad. Y Él subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, reinando. Él es Dios. Amén. 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 Sí, sí, Él es Dios. Si nosotros somos engañados, es porque no nos hemos ahondado a la verdad. Hay filosofías que dicen que Jesús no resucitó en carne, que resucitó un espíritu. Eso es una mentira, porque si tú lees, Él pidió de comer. Tomás tocó sus heridas. Hubo testigos que lo vieron, caminó con ellos. Es tan importante conocer al verdadero Jesús. Algunos dicen, bueno, es que era un gran filósofo, un gran profeta, un gran maestro. No te equivoques. Jesús es Dios. Amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el soberano. Todos los dominios, tronos, poderes, reinos fueron creados por Él y para Él. En Él estamos completos. Él es el gran yo soy. Él es el pan de vida. Él es el buen pastor. Él es la puerta. Él es el síganle. Él es la resurrección y la vida. Wow, o sea, es que Cristo Él es. Amén. Él es el eterno Cordero de Dios y Él es el león de la tribu de Judá. Y sin Él no somos nada. Conoce la verdad para ser libre. No dejes que las semillas del engaño, que está el diablo, está pero listo para cazar, entren a tu mente. Estudia la palabra, estúdiala con tus hijos, con tu familia. Aquí hay una provisión de palabra tremenda. Yo he aprendido todo lo que yo sé, lo he aprendido porque yo escucho lo que sucede desde Japón, desde Puebla. Yo tengo unos maestros en casa, pero yo lo aprendí de mis papás. Y si tú tienes hijos, tú puedes enseñarles a tus hijos.
Y si tú no sabes bien, ven a la iglesia, escucha la palabra. Hubo un momento donde cuando yo estaba escuchando la palabra, cuando empezó aquí Amistad de Monterrey en Hacienda El Ángel y empezamos a estudiar el libro de los Hechos, hubo una renovación en mi pensamiento, porque aunque conocía la palabra, por haber estado en la universidad, por haberme llenado tantas cosas, por haberme ido de mi casa, cuando yo regresé hubo un renacimiento, una regeneración de mis pensamientos, y yo dije, wow, no puedo soltar esto. Y me dio un hambre, me dio una sed, me dio una pasión, una intencionalidad para que yo dije, yo no puedo dejar que mis hijos no conozcan esto. Y me puse una tarea de enseñarla en casa con mi esposo. Y no somos teólogos, yo no fui a un instituto bíblico, pero ¿sabes qué? Tengo hambre de la palabra de Dios. Y yo me meto a leer la palabra y me meto a conocer al Espíritu Santo, y yo quiero conocer la verdad. Yo no quiero ser engañada, y yo no quiero que mis generaciones sean engañadas. No quiero que esas semillas que están siendo plantadas roben lo que con lágrimas se sembró generaciones anteriores. No. Peleemos por la verdad. Luchemos por la verdad, sembremos palabras de verdad en todo momento, porque esa es una palabra incorruptible, que cuando yo no esté, ellos tengan sus armas listas. Tienen la palabra, tienen al Espíritu Santo y tienen la salvación en el único que los salvó, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Si tú nunca habías escuchado la verdad de Jesucristo, si tú tenías una idea diferente, ¿por qué no nos ponemos de pie todos? Vamos a ponernos de pie. Tal vez tú, hay una estadística muy interesante que dice que en los Estados Unidos el 60% de los jóvenes que van a la iglesia creen que la palabra de Dios tiene errores, que la palabra de Dios es cambiante. Es una idea engañosa y equivocada, no es verdad. Tal vez tú tienes esa idea y tú piensas que la palabra de Dios tiene errores porque pues es que hubo hombres y las traducciones y no te equivoques. Las profecías se han cumplido y siguen cumpliéndose, y tiene un poder que ningún otro libro tiene. Puede transformar vidas y puede hacerte apto para la salvación. Ahí viene todo. Tal vez tú eres una persona que dices, bueno, el Espíritu Santo pues era para otra época, para otro tiempo, o solamente se mueve en algunas personas, es que como que me dan miedo esas cosas. Yo quiero decirte, el Espíritu Santo es Dios aquí hoy. Es un don, dice la palabra, es el don del Espíritu Santo. Es un regalo que tú puedas convivir con Dios y que Él pueda estar dentro de ti para guiarte, para hablarte, para ayudarte, para convencerte de la verdad y del engaño, de la justicia. Hoy tú puedes decirle al Espíritu Santo, quiero que seas mi amigo, quiero escucharte, quiero conocerte mejor, quiero que me enseñes la verdad. Dile, quiero que me enseñes la verdad, quiero que me reveles la verdad, que me guíes por el camino de justicia, que abras mi entendimiento a conocer lo que es verdadero, lo que es justo y amable y puro y de buen nombre y digno de alabanza. Y tal vez tú tenías una idea equivocada de Jesús. Tal vez tú pensabas que Jesús era un hombre como cualquier otro, o que Él tenía buenas ideas y era un profeta usado por Dios. Tal vez piensas, bueno, es que se murió y no resucitó, o tal vez resucitó pero solo su espíritu, o tal vez tienes una idea de que totalmente errónea. Pero déjame decirte, la palabra de Dios te va a mostrar quién es Jesús, y el Espíritu Santo lo va a revelar a tu corazón. Y tú puedes decirle hoy, para ser salvo, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en la sangre que derramaste en la cruz por mí. Díselo, yo creo en tu sangre, sin pecado, concebido en una virgen por el Espíritu Santo, simiente divina, el nuevo Adán. Yo creo, Jesús, que fuiste sepultado y estuviste en esa tumba 3 días, y ahí se quedó muerta la muerte.
Y ahí se quedó enterrado el dolor, la enfermedad, el pecado. Toda esa autoridad que el enemigo tenía sobre mi vida, el engaño y la oscuridad, se quedaron enterradas en la tumba. Y tú saliste resucitado, completamente perfecto, como Rey y Señor sobre la muerte, como Rey y Señor sobre el pecado, como Rey y Señor sobre el diablo, como Rey y Señor del mundo, del universo, de los tronos, los dominios, los poderes, de todo nombre que se nombra. Wow. En el nombre de Jesús. Amén. Eres mi plenitud.